Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos licencias Creative Commons para publicar en abierto. Muy buenos días para todos y todas. Eh, Espero que estén bien en esta mañana del día miércoles 4 de septiembre, en el segundo taller de las jornadas de herramientas para todos y para todas. El día de hoy vamos a hablar, o les va a hablar el doctor Carlos Zamora Mansur, de las licencias Creative Commons, ¿verdad? Que utilizamos para hacer la publicación en abierto y para que otras personas puedan utilizar nuestro trabajo. Para no perder el tiempo y agilizar la presentación, los dejo entonces con el doctor Carlos Zamora Mansur. Bienvenido. Muchas gracias, Morela. Voy a ver cómo puedo compartir, porque cuando empiezo a presentarme, me cambia todo el sistema. En un segundo. Y ya ven mi pantalla. Sí se ve. Perfecto. Bueno, como, como comentaba Morela y Daniela, hoy día vamos a ver de qué se trata esto de las licencias Creative Commons para publicar en abierto. Ya aquí se considera todo lo que es las publicaciones, vamos a considerar no solamente publicaciones científicas, sino también publicar literalmente contenido en Internet, ya que ahí es donde afectan las licencias Creative Commons. Ya. Y que es totalmente no totalmente lo opuesto, pero sí viene de hacer una diferencia justamente en lo que es esto que hemos visto durante mucho tiempo, que son los derechos reservados. Ya en este caso, cuando hablamos de copyright, uno tiende a pensar siempre automáticamente en todos los derechos reservados. Ahí tenemos la imagen de un disco, ¿cierto? Un compact disc, que ya prácticamente no los vemos, ¿cierto? Pero muestra ahí justamente esto de todos los derechos reservados. Muchas páginas web utilizan todos los derechos reservados. Y en realidad, si uno quisiera diferenciar un poco aquí, el copyright es simplemente hacer referencia al autor, que esto tiene un copyright, que alguien lo creó, ¿ya? Y que tenga o no todos los derechos reservados es un tema un poco aparte, pero esta frase es muy común. Y esto, en cambio, nadie o muy pocos lo conocen. Tal vez los que trabajan en informática conocen el copyleft, ya que esto nace justamente con un programador que básicamente, ahí está la historia, desarrolla un software, se lo entrega a una empresa como código abierto, de dominio público, pero la empresa al modificar este software lo patenta, lo cierra e impide que el creador del software pueda acceder a estas modificaciones que es de su propio trabajo. Entonces, viendo este caso, estamos hablando ya aquí del principio de los 70, cuando está recién en la informática recién apareciendo, esta persona empieza a pensar en un modelo distinto, un modelo que permita el uso abierto de los programas y ahí más adelante, en el 89, nace GNU, que para los que usan Linux, por ejemplo, esto les sonará muy familiar. Ya, de hecho, Linux, cuando uno lo busca en Internet, siempre aparece como GNU Linux, ya que es en el fondo la base de muchos sistemas, incluso en este momento todos los que usan Android, ¿cierto? La base es Linux. ¿Ya? Y este es un modelo distinto. Eh, y por otra parte tenemos que hablar siempre, a partir hablando de qué es lo que son los derechos de autor. ¿Ya? Todas las obras originales están protegidas por derechos de autor. Cualquier persona que crea algo que es original, esa obra le pertenece y tiene los derechos sobre esa obra. Ya no existe, o sea, existen ciertos sistemas de registro para registrar tu propiedad intelectual, tu propiedad industrial, ya, y está muy relacionado, ¿cierto?, con todos estos derechos de autor. Tenemos INAPI y distintas entidades que hacen estos registros de derechos de autor, pero no hay una base central que tenga todas las obras, ¿ya? Entonces, si tú creas una obra de arte, por ejemplo, y tú la firmas como tuya, esa obra te pertenece, tú tienes los derechos sobre esa obra y no tienes por qué registrarla, ¿ya?
pero con el tiempo tú vas perdiendo, tú pierdes esos derechos, ¿ya? En general se pierden estos derechos 50%, 50 años, perdón, después de la muerte del autor, ¿ya? Aunque por el convenio de Berna, como dice aquí, ¿cierto? Algunos países ampliaron ese plazo y ahora están apareciendo otras ampliaciones que se están haciendo a estas leyes, incluso hasta 100 años, por ejemplo, después de la muerte del autor, ¿ya? Y así como no existe una base de datos de todos de todas los obras, ¿cierto? Licenciadas, porque como digo antes, eh, prácticamente todo tiene derecho de autor. Tampoco existe cuando hablamos de Creative Commons, que son estas licencias que permiten hacer cosas, que no tienen todos los derechos reservados, sino que a priori te permiten hacer ciertas cosas cuando cumples con ciertos propósitos de esa licencia. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos pasar de un modelo de tener eh, derechos cerrados, ya a ser de dominio público, ya cuando el autor muere, ya. Y algunas obras famosas de dominio público son, por ejemplo, las que vemos acá, ya que me imagino que todos pueden identificar ahí a Bambi, Mickey Mouse, no es todo Mickey Mouse, sino más bien una obra que es como la primera donde aparece Mickey Mouse, que es esa escena del barco, Winnie the Pooh, Chaplin. Y esto ha dado contexto a que ahora, por ejemplo, se pueden hacer como una especie de remix ya de ciertas películas, como ocurrió, por ejemplo, con una película de Winnie the Pooh. Entonces, estas obras ya pasaron a ser parte del dominio público y existe una cantidad enorme de textos que están en dominio público también, ¿ya? Pero ¿qué es lo que son? Y ahí podemos ver abajo, dejé un link para que después la presentación, después más adelante les voy a mostrar dónde va a estar. Vamos a dejar el link también de la presentación, que también está siendo compartida con estos derechos o licencias de Creative Commons, ¿ya? ¿Y qué es lo que son los Creative Commons? ¿Ya? Creative Commons es una organización sin fines de lucro que proporciona estas licencias gratuitas para facilitar el uso de distribución de obras creativas, ¿ya? Parte justamente con la idea de obras creativas y con el uso de Internet. Porque cuando nace Internet y nacen los buscadores, la gente, y hasta la fecha incluso uno puede ver que uno pregunta a alguien, ¿de dónde sacaste esa foto? De Google. Y Google no es una fuente de información, ¿ya? Google es un navegador, ¿ya? Puede que tenga dentro de Google ciertas distintas herramientas que te permiten acceder a cierta información, pero las fotos, los textos están guardados en otras páginas, no en Google mismo. Entonces, la idea aquí con esta licencia, el objetivo era poder ayudar a estos autores a que compartieran su trabajo y que se respetaran sus derechos, ¿ya? Cuando nace Creative Commons, bueno, más adelante vamos a ver la fecha que me parece que es el 2001, y cuando nace Creative Commons y los años posteriores aparecen varios casos donde aparecen periódicos, por ejemplo, violando los derechos de autor de muchas personas, y antes probablemente se hacía con mayor frecuencia, pero con el uso de Internet, ahora toda la gente era posible que viera esta información y cómo se estaban violando sus derechos. Una licencia Creative Commons básicamente es un conjunto de condiciones, ¿ya? Que define el autor, con los cuales la obra puede ser compartida, utilizada o reutilizada o modificada por otro, ¿ya? Entonces, con esto permite que el autor defina qué se puede hacer con esa obra. Y además fomenta de esta manera la difusión y el uso público, ¿ya? Porque si no, entonces mejor le pongo todos los derechos reservados y no puedes hacer nada y probablemente ni siquiera distribuir la obra, ¿ya? Con los Creative Commons tú puedes tomar un archivo, ponerlo en tu página web o en tu presentación de PowerPoint, siempre y cuando tú digas quién es el autor original. Esto nace el 2001 por un grupo de académicos, abogados y activistas, ¿ya? Y aquí este es un pequeño homenaje a un activista que es Aaron Swartz, ¿ya? Que es el creador de lo que tenemos como la web abierta de lo que conocemos hoy en día, ¿ya? Él creó el protocolo RSS cuando tenía como, no sé, como 17 años aproximadamente, ¿ya? Participó en la creación original del código de Creative Commons, participó también en el código de web.py, participó en Markdown, ya que los que conocen LaTeX, por ejemplo, esto es muy parecido a LaTeX. Reddit, ya que es una plataforma ahora que
publica noticias, que sé yo, como una suerte de Facebook, ¿ya? Es muy viejo y él participó también, fue el creador de esto, y él recolectó, entre comillas, ¿ya? Artículos científicos de JSTOR, de GSTOR. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo básicamente los servidores del MIT, puso su notebook conectado a los servidores y se robó todos los papers, ¿ya? Entonces, es el, como el que impulsó esto de mantener el, el código, digamos, mantener, perdón, la accesibilidad a al acceso abierto, la accesibilidad, perdón, a las publicaciones. Eh, Daniela, me dicen por interno que hay algunas personas que no les llegó el link, que tal vez se inscribieron muy tarde. Pero por si acaso, por si una de esas se los pueden mandar, aunque hayan Sí, llegado tarde. después de la lista de asistencia se irá colocando constantemente, justamente por esto. No, me refiero a que hay gente que no tiene el link para entrar. Eso me dicen. Ah, ok. Ya reviso quiénes se inscribieron al final. Gracias, Morela. Eh, entonces, también es el autor de este Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, ¿ya? Que es un documento que lo pueden encontrar en Internet. ¿Ya? Y él se suicidó a la edad de 26 años, si no me equivoco, ¿ya? Porque justamente fue buscado por el FBI por el tema de haber robado estos artículos científicos. ¿Ya? Pero la web, como la conocemos ahora, es gracias a Aaron Trout. ¿Y por qué? ¿Por qué utilizar Creative Commons? ¿Ya? Aquí vamos a ver algunas de las muchas eh, ideas de por qué esto es importante. ¿Ya? Primero, facilita la colaboración. Al tener una estructura, digamos, clara de qué es lo que puedo hacer o qué no puedo hacer, facilita la colaboración entre autores y usuarios. ¿Ya? No infrinjo derechos que no tengo. ¿Ya? O no infrinjo derechos de autor, ¿ya? Porque el autor ya me dice qué puedo hacer con esto. Fomenta la innovación, porque dado que no es cerrado completamente, hay cosas que puedo hacer utilizando la información de los autores. Aumenta la visibilidad, porque al poder tener Creative Commons, yo lo puedo publicar en Internet ya haciendo referencia al autor. ¿Ya? Y la mayoría de las revistas hoy día están usando esto por lo mismo. Eh, Genera o se acerca a este acceso sin barreras, ¿ya? Que es lo que promueven muchos eh, defensores del Open Access, ¿ya? Como lo era Aaron Schwartz, ¿ya? Eliminando estas barreras legales y económicas, sobre todo para el acceso a obras académicas. ¿Ya? Además, en algunas partes, en Europa sobre todo, están exigiendo a los investigadores publicar en acceso abierto, bajo alguna de estas licencias Creative Commons. Entonces, ya las licencias Creative Commons que partieron con una idea un poco hippie de hacer las cosas, un poco saliéndose de lo común, ahora es un estándar, ¿ya? Eh, Contribuye al bien común, por supuesto, ¿ya? Generando entonces este repositorio global. Ahora uno puede crear distintos tipos de repositorios. Uno sabe que, por ejemplo, en ResearchGate uno puede publicar todas sus publicaciones que están en acceso abierto. Y ya hemos hablado mucho de acceso abierto, pero todavía no hemos definido qué es lo que es acceso abierto. ¿Ya? Y para esto me baso en la Declaración de Budapest del 2002, ¿ya? Que es como una de las primeras hojas de ruta de lo que es el acceso abierto, ¿ya? Y cómo, qué se entiende por acceso abierto. Entonces, básicamente se refiere a disponibilizar de forma gratuita en Internet las obras, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar y usarlo con cualquier propósito legal sin ninguna barrera financiera, técnica o legal, ¿ya? Fuera de lo que implica acceder a Internet. ¿Ya? Dado que acceder a Internet es de acceso libre, ¿ya? Entonces cualquier persona que tenga acceso a Internet podría tener acceso al trabajo. ¿Ya? Si lo pensamos así, antiguamente uno distribuía obras, paper, por ejemplo, a través de fotocopia, ya sabiendo que estaba violando muchas leyes. La idea es dejar de violar esas leyes y hacerlo público. ¿Ya? La única limitación es en cuanto a reproducción, perdón, en cuanto a reproducción y distribución, y el único copyright debería estar en los que autores tienen el control. Pasarle a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y de ser adecuadamente reconocido. O sea, lo único que te piden
es que cuando lo distribuyas o lo reproduzcas, le des la autoría a quien se lo merece, ¿ya? Este es el símbolo de Open Access, ¿ya? Que es un candado abierto, ¿ya? A veces vemos con o sin los textos, ¿ya? Y imagino que lo habrán visto ya en muchos sitios web. Hablar sobre modelos de publicación, podríamos aquí tener hasta incluso un debate sobre esto, ¿ya? Porque se han tergiversado mucho los modelos de publicación. Ahí se hablan de rutas verdes, diamante, platino, dorada, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el modelo de Open Access realmente, ¿ya? El modelo de Open Access, el modelo de acceso abierto, lo único que te dice es que tu trabajo debe quedar en abierto. No importa si hayas o no pagado por el trabajo de la revista, de disponibilizar esto o ponerlo en algún tipo de formato, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos cómo accedemos a estos trabajos, ¿cierto? Podemos acceder como un modelo de suscripción, que es el modelo clásico. Ya tienen que pensar que las revistas científicas, cuando no existía Internet, se imprimían y se distribuían de distintas formas. Las universidades tenían revistas propias con la idea de poder intercambiar con otras universidades del mundo, ¿ya? Entonces, dado que tú tienes una revista, imprimes, no sé, 200 ejemplares y lo mandas a 200 universidades del mundo que tengan otra revista y por intercambio te llegaba la otra revista de vuelta. Eso es un modelo de suscripción, básicamente, ¿ya? Solo que sin dinero. Y también está el modelo de suscripción clásico donde tú tienes que comprar la revista. En este caso, cuando pasamos a Internet, ya hablamos de una suscripción donde tú entras a la plataforma, pones tu nombre de usuario y contraseña o el de la institución y accedes, ¿cierto?, a todo el contenido. Y aquí, insisto, no importa si el autor pagó o no pagó, lo importante es cómo accedió, cómo que tú puedas acceder. Y aquí tú no puedes acceder si no estás suscrito, si no tienes acceso, ya sea por la institución o por el autor. Después tenemos un modelo híbrido, donde existe un acceso abierto solamente en caso de que tú pagues una tarifa, ya que a veces puede ser una tarifa más grande de la normal, a veces puede ser que la revista publica sin cobro a los autores, pero le cobra a quien está accediendo a la revista, y también tú puedes pagar para que tu publicación quede en totalmente acceso abierto, ¿ya? Y obviamente el modelo de acceso abierto donde la revista publica todos sus artículos en abierto en un sitio web con permisos de compartir, que eso es acceso abierto. No es solamente que la revista tenga los artículos en abierto, sino también que te permita compartirlos, distribuirlos, imprimirlos y pasarlos a cualquier persona, ¿ya? Esa es la ventaja. Muchas revistas ahora se aprovechan del término acceso abierto y ofrecen distintos modelos de acceso abierto que no son realmente acceso abierto, open access, como está descrito en lo que veíamos antes, ¿cierto? El convenio este de Budapest, ¿cierto? La declaración, perdón, de Budapest, ¿ya? Por ejemplo, te ofrecen verlo online, pero tú no puedes descargar el PDF, ¿ya? Eso no es acceso abierto, porque estás impidiendo imprimir, estás impidiendo descargar, ¿ya? Las licencias Creative Commons se dividen principalmente en seis, ¿ya? Aquí si cuentan van a ver más de seis cosas. La primera acá arriba tiene que ver con copyright, ¿ya? Lo normal, la típica C, ¿ya? Que uno asume que son todos los derechos reservados, ¿cierto? Luego tenemos estas seis licencias y agregamos una última que no hace, o sea, Creative Commons tiene una forma de publicar también en dominio público, pero no es parte de las licencias de Creative Commons, ¿ya? Porque aquí en dominio público tú ni siquiera tienes que citar al autor, ¿ya? Yo puedo dibujar ahora a Mickey Mouse sin decir que es Mickey Mouse y sin decir que lo hizo Walt Disney, ¿ya? Lo mismo pasa cuando hay cosas de dominio público, ¿ya? Pero muchas cosas, nosotros estamos muy acostumbrados. Si alguien ve, por ejemplo, un cuadro de la Mona Lisa, nadie piensa que lo pintó otra persona. Todos sabemos quién lo pintó. Y no hay que estar declarando, oye, eso lo hizo Leonardo da Vinci, ¿ya? Pero eso es de dominio público. Y hay muchas obras literarias también que son de dominio público. Lo importante es que uno puede especificar estas licencias. Y con estas licencias, según el color, si se fijan, es como yo puedo hacer más cosas o menos cosas. Y aquí está también el copyleft, ¿ya? Que es lo que mencionaba al principio, que es esta idea de poder recompartir y compartir de la misma manera. O sea, si yo utilizo
código de Linux para hacer otro sistema operativo, yo tengo que publicarlo bajo la misma licencia, que es la licencia GNU, ¿ya? Entonces, eso permite que todo lo que yo incorporé lo dejo libre para que otro mejore los programas, y por eso Linux es lo que es hoy en día y por eso existe Android, ¿ya? Vamos a pasar por estas 6 licencias rápidamente, ¿ya? La primera me permite que es CC BY. Esta es la forma de abreviar esto. Creative Commons BY significa que tengo que atribuirle, tengo que mencionar quién fue el creador de esto. ¿Ya? Acá abajo van a ir apareciendo también los logos que yo puedo poner en mi página web, en un trabajo, en una PPT, ya cuando quiero compartir esto. Entonces permite distribuir, remezclar, adaptar y crear obras distintas, incluso con fines comerciales. ¿Ya? Lo único importante es que yo tengo que darle el crédito al autor original, por eso el BY. ¿Ya? Después pasamos al siguiente, vamos a ir de a poco como ir cerrando un poco estas licencias. ¿Ya? Ahora es BY SA, que es share alike, o sea, share alike. Es compartir de la misma forma, ¿ya? De la misma forma en la que yo estoy asignándole esta licencia, tú tienes que compartirlo igual. Tú no puedes cerrar el contenido. Si yo creo un libro, tú no lo puedes tomar, publicar y decir que es mío y después venderlo, porque yo ya lo hice para que tú no puedas compartirlo de una cierta forma, ¿ya? Y se lo puedo agregar, por ejemplo, que no tenga fines comerciales, lo vamos a ver luego. Entonces, pero esta solamente me dice que lo tengo que compartir igual. ¿Para qué usaríamos esto? Por ejemplo, para una fotografía. Si yo quiero que una fotografía no la modifiquen, ya no la conviertan en meme, entonces yo tengo que agregar esta licencia. Después, atribución no comercial. Aquí solamente le digo al autor que lo único que no puede hacer es hacer uso comercial. Puede hacer lo que quiera, puede destrozar la fotografía, pasarle un montón de filtros, hacer lo que quiera, tomar un trozo de esa fotografía, un trozo de un trabajo, ya en un paper, por ejemplo, está muy común en los trabajos científicos, y simplemente lo único importante es que tú cites al autor original de la obra, ¿ya? Pero no puedes hacer uso comercial. Entonces, si hay, por ejemplo, algo donde yo estoy creando un diseño y después tú quieres hacerlo uso comercial, ahí lo que uno puede hacer es ir y hablar con el autor de la obra, que es lo que siempre se ha hecho eh, con cierto tipo de derechos de autor. Aquí ya pasamos a una que ya empieza a complejizarse un poco. Tenemos CC, BY, NC, SA. O sea, es atribución, BY, no comercial, LNC, y SA, compartir igual. Y aquí es como lo que mencionaba antes. O sea, si yo estoy haciendo una obra que es un libro, por ejemplo, y lo dejo en PDF, tú no lo puedes imprimir para venderlo, porque es no comercial. ¿Lo puedes imprimir y regalar? Sí. Porque estás haciéndome atribución a mí, sí. ¿Lo estás usando comercial? No, lo estás regalando y lo estás compartiendo igual. ¿Ya? Eh, Insisto que esto sí se usa mucho para la parte digital. No está pensado o sea, tiene algunos pequeños detalles para cuando tú haces las cosas impresas, pero se entiende que si lo estás pidiendo una licencia como esta, tú lo que quieres es darle visibilidad, ¿ya? Entonces no habría problema en imprimirlo, ¿ya? Ahí uno puede leerse después también, cada una de estas licencias es como una pequeña ley. Entonces tú la puedes leer también y asegurarte de que no estás infringiendo lo que el autor desea que tú hagas con la obra. Esta también es la que mencionaba antes, ¿cierto? Que podemos usar, por ejemplo, cuando... A ver. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí cuando dije compartir igual y hablé de no puedo destrozar una foto, aquí sí la puedo destrozar, puedo modificarla. ¿Ya? Pero lo importante es, lo que no puedo cambiar es la licencia, ¿ya? Para que quede claro eso. Acá es donde, sin obra derivada, es donde yo no puedo modificar la obra, ¿ya? Si esta, por ejemplo, me puede servir si quiero hacer una infografía, ¿ya? Si yo quiero hacer una infografía y no quiero que de la infografía puedan sacar una parte y publicarla, por ejemplo, solo una parte en Instagram, entonces yo le otorgo la licencia de sin obras derivadas para que si se comparta completa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pueden sacar de contexto, por ejemplo. ¿Ya?
Sobre todo cuando hablamos de cosas científicas, es fácil eh, sacar cosas de contexto y así es como han aparecido grupos que piensan que el cambio climático no es real, por ejemplo. Atribución no comercial sin obra derivada. Si se fijan, esto ya es mucho más restrictivo, ¿ya? Porque solamente permite la descarga y compartir la obra con atribución. No permite la modificación ni el uso comercial. Y esta ya es, como digo, la más restrictiva, ¿ya? Eh, y poco usada también, porque justamente cuando uno quiere otorgar derechos de Creative Commons o licencias Creative Commons, lo que quiere es dar la mayor flexibilidad posible. Entonces tenemos estos elementos claves que fuimos viendo, que es la atribución. Siempre hay que darle crédito al autor. Entonces los derechos tú no los pierdes, simplemente los cedes el derecho a hacer cosas con la obra. Pero el derecho de atribución tú no lo pierdes. La obra sigue siendo, la obra original sigue siendo tuya. En el caso de no comercial, ¿cierto? Agregamos la NC y no puedes hacer uso comercial, súper simple. ND, no puedes modificar tu obra. Otros no pueden modificar tu obra. Obras derivadas, para el caso de compartir igual, las obras derivadas tienen que licenciarse con el mismo término. Entonces, si yo modifico un código de programación que fue compartido con licencia Creative Commons compartir igual, si yo modifico el código, debo compartirlo, ¿ya? Y no le puedo agregar ahora que, por ejemplo, es que yo no quiero que sea de uso comercial. No puedo. No puedo cambiar la licencia, porque la idea siempre fue esa. Eh, por ejemplo, porque ya alguna de esto lo mencioné antes, CC BY, ideal para trabajo académico, porque busca la máxima difusión y reutilización. O sea, tú quieres que te citen, que puedan tomar partes de ese texto, ¿ya? No necesariamente siempre vas a necesitar el paper completo, sino que muchas veces son partes de ello. By NC, similar al anterior, pero ahora estamos impidiendo que, por ejemplo, un libro se pueda vender eh, sin los permisos correspondientes. ¿Ya? Eso es importante, que en el fondo, si el autor, la idea es que el autor no cambia los derechos, pero por ejemplo, como esa obra le pertenece al autor, el autor podría, a partir de esa obra, hacer otra obra que sí tenga licencia de uso comercial, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Compartir igual, ¿ya? Útil para proyectos educativos que no buscan lucro, entonces tú no le permites, por ejemplo, el uso comercial y tienes que atribuirlo. Hay una pregunta, Marcelo. Sí, hola, muy buen día, gusto saludarles. Primero que todo, agradecer la instancia, muchísimas gracias por este tremendo espacio. Sí, tengo una consulta en relación a lo siguiente. Entonces, a ver, esta diferenciación que se realiza acá, ¿cierto? En este apartado, de las Ujú. licencias Creative Commons, consulta. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, registros bibliográficos de ideas de investigación, de papers, armar mi propio paper basado también en investigación y en mi propia experiencia y elaborar, crear algo nuevo. Eh, claro, o sea, es que eso es lo que se hace cuando uno hace un paper, ¿no? Exactamente eso. Ahora, la idea tiene que ser, o sea, debe depender del tipo de paper que tú quieras hacer. Ya, ahí entramos en otra parte que es como, si yo quiero publicar un trabajo como trabajo original, pero yo no hice la metodología y estoy copiando la metodología de otro, ya empezamos con un tema de plagio, de que si es que los datos son de otro, la metodología es de otro, pero si tú tomas esos mismos datos, los vuelves a analizar con una metodología distinta y creas un paper nuevo, eso es un artículo original. ¿Ya? Y eso, cualquier revista que tenga cierta normativa dentro de lo que es un artículo original, lo va a permitir. Las revisiones, por ejemplo, no hacen análisis propiamente tal de análisis, digamos, de laboratorio, por ejemplo. ¿Ya? Pero hacen un compendio de esa información. Y eso, lo que tú más o menos describiste, yo lo veo como una revisión bibliográfica. Genial, sí, correcto. De hecho, estoy haciendo memoria y desarrollé algunas cosas así, por ejemplo, de investigación basada en Linux, sistema operativo, ¿ya? Y algunas otras cosas, FTP, FileZilla, por ejemplo, y hablaba también un poquito de Creative Commons. Entonces, Ya. utilizaba esta referencia precisamente, el CC.
el Claro, loguito. O a veces cuando quería que no me copiaran, por ejemplo, en los blogs, botón derecho y arrojar un script, digamos, para que nadie pudiera descargar la información, como para que pidieran exacto, autorización previa, claro. como para asegurarme. Claro, y bueno, y ahora tenemos más herramientas, porque, por ejemplo, tú puedes disponer el código en GitHub y en GitHub tú le puedes poner una licencia. Mucho del código que se comparte en GitHub, por ejemplo, tiene las licencias del MIT, que tiene como un tipo de licencia especial, que ahí uno también puede como adscribirse a ciertas licencias. Entonces también, estas son una más. En el caso de códigos, diría que es donde menos Creative Commons ha podido incursionar. De hecho, te diría que la versión 4.0, que es la que está andando actualmente, existe porque la versión 3.0 no protegía bien los derechos sobre el código y no se entendía bien en el caso del código, que es algo particular. Eh, pero es súper interesante justamente eso, que en el fondo, como hay algo que ha ido evolucionando, vamos a la versión 4.0. Entonces, si hay algo para lo que no aplica o algo para lo que eh, podríamos en el fondo ver un vacío legal, Creative Commons simplemente puede actualizarse e incluso podría sacar una sexta licencia, ¿ya? Donde tú pudieras en el fondo adquirirte a ella. ¿Ya? Esa es como también la ventaja digamos, de la tecnología y de Internet también, que todo es iterable. Buena. Continuamos entonces. Bueno, Carlos, sí, en el sí. chat pregunta, Ujú. bueno, Caterina hace el comentario de, tengo entendido que el Creative Commons hay que solicitarlo formalmente, ¿cierto? No, no. El Creative Commons lo define uno como autor. eh, Así como mencionaba en un principio, en la primera diapo o segunda, los derechos de autor existen y son como derechos éticos en el fondo, que dado porque tú creas una obra, tú ya tienes los derechos sobre esa obra. Y en el caso de Creative Commons, tú como que abres un poco estos derechos y especificas en tu obra, ya tú le agregas simplemente qué es lo que pueden hacer con eso. Entonces simplemente tú vas a la página, y lo vamos a ver más adelante, tú vas a la página de Creative Commons y defines tu licencia y defines qué quieres que hagan otras personas con esta licencia, pero no se solicita en ninguna parte. Eh, y, y tú en el fondo eres el encargado de hacer que se de velar por tus derechos en el fondo, que es lo mismo que ocurre con Creative Commons, o sea, perdón, con los derechos copyright, ya que en el fondo nadie va a ir y va a decir, oh, mira, le copiaron, plagiaron tal cosa. Tú tienes que hacerlo como autor, ¿ya? Tú tienes que en el fondo pelear por tus propios derechos, ¿ya? Hay casos emblemáticos de eso, no sé si Fernando Viergo creo que fue, que le copiaron una canción completa, un grupo español, donde el hijo se dio cuenta que le habían copiado la canción y ahí se puso en contacto con el grupo, un grupo súper famoso, y ahí no sé en qué quedó, probablemente en pagos de algún tipo de indemnización. Y vamos a ver más adelante, tengo un caso en Chile, ya que ocurrió también por ahí por el 2007, súper emblemático, y me acordaba del caso y lo busqué, ya, porque en realidad Creative Commons viene hace mucho tiempo y cuando uno trabaja en cuestiones de página web, de internet, uno tiene que estar al tanto de esto porque en el fondo uno quiere cumplir con todos estos protocolos. ¿Ya? Y posteriormente lo adoptaron las revistas científicas. Ahí hay una pregunta también. Carlos, Sí, una pregunta. ¿Qué pasa si yo subo mi trabajo a la internet, verdad? Lo subo a alguno de uno de estos repositorios y no coloco licencia. No me solicitan licencia y yo tampoco la declaro. Igual sigue siendo mía, siguen siendo míos los derechos. Alguien podría decir el día de mañana que eso es suyo. O sea, ¿cómo me defiendo yo con eso, ya. en ese tema? Eh, claro, alguien sí podría decir que es suyo, ¿ya? Pero en el fondo, bueno, es lo que pasaría si yo escribo en cualquier parte, en cualquier página web o en un diario, qué sé yo, y no firmo lo que estoy haciendo. Si no lo firmo, nadie va a saber quién lo hizo. Entonces pasa a ser anónimo y podría quedar como dominio público porque nadie se hizo responsable de firmarlo y por lo tanto no hay a quien atribuirle eso. Pero si tú lo firmas,
Si tú creas una suerte no sé, pensemos en una guía de un práctico, y tú le pones tu firma y no pones la licencia, eso te pertenece igual, ¿ya? El problema de eso es que tú no dijiste cómo, qué pueden hacer con eso, ¿ya? Entonces, los derechos tú los sigues teniendo. Si alguien lo utiliza y tú no querías que lo utilizara, entonces ahí habría que entrar, ahí ya empieza el tema de qué es lo que sí querías tú permitir o no, ¿ya? Eh, Ahí no sé exactamente cómo habría que verlo por el punto de vista legal, por ejemplo, porque en el fondo te están plagiando, no te están citando, pero tú tampoco dijiste cómo quería que te citaran o cómo quería que se hiciera, ¿ya? Entonces no tienes tampoco mucho cómo protegerte, ¿ya? No es lo mismo, esa es la ventaja de poner un Creative Commons, es que tú ya estás diciendo qué puedes hacer con ello. Entonces, si te pasan a llevar, tú tienes cómo defenderte, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, ahí más o menos lo que habíamos visto, ¿cierto? Yo que no sé si la mencioné antes, pero en el fondo, sin obras derivados, ¿ya? Donde queremos, como dije antes, que no se modifiquen, por ejemplo, en obras de arte, ¿ya? O, por ejemplo, claro, obras de arte, sobre todo si no quiero que se genere una fotografía, por ejemplo, a partir del cuadro, que el cuadro no lo plagien, no, etcétera, ¿ya? Eso es como muy para ese tipo de trabajos, ¿ya? Pero, ¿de qué va a depender? Y aquí también esto viene a responder un poco algunas de las preguntas que hemos discutido. ¿De qué va a depender que yo use una u otra licencia? Del objetivo, ¿ya? Si en el fondo quiero compartirlo para hacerlo público y que todo el mundo lo use y que no haya ningún filtro, y no me interesa que me citen, mejor lo pongo en dominio público, ¿ya? Y simplemente es como, sí, yo lo hice, pero ni siquiera tienes que citarme, ¿ya? Eh, y el que quiera usar mis palabras, que la use porque es importante, ¿ya? Eh, entonces va a depender mucho del objetivo, de la audiencia también, sino que quiénes van a ser, quiénes van a usar esto. Si, por ejemplo, mi público es, por ejemplo, profesores, y yo quiero compartir no sé, hice unos dibujos y yo quiero que los profesores lo usen en, en sus presentaciones, entonces tengo que compartirlo relativamente bien abierto, porque si el profesor quiere, no sé, mi dibujo, o sea, hay un profesor con un matraz y un pájaro en la mano. Bueno, no quiero que tenga el pájaro, quiero que tenga solo el matraz porque mi clase es de química, no de biología. Entonces, borra la foto, borra la parte del pájaro y me quedo solamente con el matraz. ¿Se fijan? Entonces, ahí, si yo quiero compartir esto para que se utilice nada más, lo dejo más abierto. Y también del tipo de obra, ¿ya? Si son datos, si es código, si son imágenes, si son textos, ahí va a ser un poco más restrictivo, ¿ya? Si es texto, por ejemplo, lo más importante es que a mí me citen. Nosotros lo que más queremos es que nos citen, más allá eh, de que lo hagan con las palabras que yo dije o con otras palabras. Lo que yo dije tiene un contexto, ¿ya? Si se usa en el mismo contexto, está bien. Puedes decir que yo lo dije. No tiene por qué ser las mismas palabras y uno también espera que no sean las mismas palabras. También depende digamos, si quiero darle máxima difusión, por ejemplo. Si quiero darle la mayor difusión posible, CC BY sería como la más adecuada. Si quiero proteger la integridad de algo, entonces que sin modificaciones, ¿ya? ND, que no me la modifiquen. Si quiero fomentar que justamente hagan lo contrario, que la modifiquen, entonces le pongo eh, que la pueden modificar, pero que la pueden compartir igual. Que insisto, esto es como Linux. Tú puedes modificar todo el código, pero tienes que compartirlo con la misma licencia, ¿ya? Y con eso vamos creciendo, ¿ya? Si pensamos en el ciclo de vida de una publicación científica, ¿ya? O más de una publicación, el ciclo, digamos, que usamos para publicar un artículo, no voy a entrar en detalle, ya esto igual, insisto, la presentación va a quedar después disponible, después le vamos a enviar el link por aquí mismo en el chat, pero básicamente si los gobiernos están pasando plata para que se haga la investigación, estamos haciendo investigación, se someten los artículos que son revisados por revisores que muchas veces, o no, siempre en realidad, no reciben ni un peso, la plata ya viene de acá, ya, y se guarda en un journal
con los copyright que ni siquiera muchas veces se pierden de los publicadores. Muchas revistas, incluso revistas chilenas de universidades, en su, eh, en su declaración original de la revista, dice, ¿ya?, que la revista tiene los derechos sobre todo lo publicado en la revista, ¿ya? Muchas no la han cambiado, pero hacen caso omiso de eso porque saben que está mal, ¿ya? Pero las grandes editoriales, por ejemplo, te perseguían, ¿ya? Incluso cuando el trabajo no era de ellos, o sea, es de otra persona, y ellos simplemente están lucrando con tu trabajo. Esto además se guardaba o se guarda en repositorios cerrados, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué ocurre? Que no tienes acceso. El acceso a esto mismo y que fue financiado con fondos públicos hace que en el fondo la ciencia ande más lenta, el progreso científico sea más lento. ¿Por qué? Por el acceso. Y todavía nos pasa que estamos navegando por Internet, ¿cierto? Y no podemos acceder a un paper y tenemos que recurrir a, a una página específica, ¿cierto? Que tiene una imagen de un cuervo, ¿ya? Y a muchos nos ha pasado que es como lo más rápido, porque podemos ponernos en contacto con los autores y también lo podemos hacer. Ahora ResearchGate tiene una opción, ¿cierto?, donde uno puede pedirle al autor y le llega un mail y el autor te manda el trabajo, ¿ya? Es súper bueno para quienes lo usan. En cambio, cuando tenemos un trabajo de ciencia abierta, o sea, un trabajo en el ámbito del acceso abierto, donde fue financiado por el gobierno, ¿cierto? Lo ideal es que esto sea aceptado y sea depositado en repositorios abiertos, ya que tenga acceso público, ya que pueda reusarlo y que pueda seguir haciendo ciencia de forma más acelerada, ¿ya? Esto es solamente uno de los esquemas. Y si se fijan aquí abajo, este documento hay que compartirlo con la licencia CC BY, ¿ya? Los iconos vienen de acá, además, ¿ya? Aquí está, tiene una licencia CC BY 3.0, eh, y ahí aparecen otras cosas que tienen que ver, que vienen con derecho, digamos, acceso público, con dominio público, perdón, ¿ya? Que ahí son algunas, como por ejemplo el, parece que este científico de fisión, ¿cierto? Este está compartido con dominio público. Hay una Eh, pregunta por sí, ahí. Caterina Sobenes. y también hay una pregunta en el chat, así que después de ¿Ya? Caterina, vamos con ella. Aló, hola, ¿qué tal? Oye, Hola, gracias por la Caterina. explicación. Yo me he topado esto cuando uno publica y ahí te preguntan si hay algo relacionado con esto, pero ahora que lo veo, por lo que me recuerdo yo pensé que uno tenía que inscribir esto en la página de Creative Commons y no solamente pegar los iconos. Entonces, pero al parecer solo basta con pegar un icono. Exacto. Hacer una declaración como esta, ¿ya? En algunas partes basta con solo el icono, ¿ya? Porque el icono ya es reconocido internacionalmente. Ahora, el icono, si tú dices con CC BY y no le dices el nombre, o sea, si no sale en ninguna parte, Caterina Sobenes, qué sé yo, no van a poder hacer referencia a ti. Pero tendrían que hacer al menos referencia a la página web, pero es exactamente eso. En las revistas científicas muchas veces te preguntan, cuando tienen ciertas opciones, te preguntan cómo quieres, a qué licencia tú te quieres adquirir. Si tú la quieres hacer, digamos, CC BY no comercial u otra, ¿ya? A lo más llegas hasta ahí. Y eso va a depender en el fondo del icono que pongan en tu paper. Pero nada más que eso. Es solamente una declaración. Ok, gracias. Súper. De hecho, eso redunda aquí a la pregunta también de Daniela Morales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se protege en INAPI y los Creative Commons? Ya, es que en el caso de protegerlo en INAPI, claro, ahí tú lo estás registrando y ahí tú estás registrando porque probablemente quieres hacer un uso exclusivo o licenciarlo, ¿ya? Porque quieres sacarle algún provecho, probablemente algún provecho económico, ¿ya? Entonces, de esa manera, tú como que haces una protección más formal, ¿ya? De todos tus derechos para después, por ejemplo, licenciarlo. O sea, tú puedes otorgar la licencia, imagínate que creaste un libro y lo vas a publicar en Chile, tú podrías licenciarlo para que también otra editorial lo publique en otro país, ¿ya? Y ese tipo de cosas lo permite el hecho de tenerlo, digamos, licenciado en ese tipo de formato. Esto es para compartir en abierto,
Entonces, si tú quieres compartir en abierto, usas Creative Commons. Si quieres cerrar cosas, no deberías usar Creative Commons. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Carlos, Ujú. un poco como aporte a eso que acabas de decir, por ejemplo, en el caso de México, ellos no se llevan por las Creative Commons. Entonces los investigadores y las personas que publican tienen que ir ya a lo que es el derecho de autor, porque para ello no respetan las Creative Commons, aun cuando se coloquen alguna de las publicaciones y eso para la ley en México no es relevante. Tendría ya que hacerse un registro en derecho de autor como tal. No sé si habrán otros países que lo hacen, pero sé que México tiene ese tema. Ya, pero es que tal vez, claro, tal vez con algún tipo de obra, porque por ejemplo, insisto con lo que mencioné al principio, solamente por haber creado una obra, nosotros tenemos derechos sobre esa obra. ¿Ya? Al poner Creative Commons, lo único que estamos diciendo es, si lo vas a usar, te permito usarla. Te la estoy abriendo, te permito usarla, pero con estos derechos. Si tú, en el fondo, por ejemplo, yo creo una imagen y alguien la utiliza para hacer publicidad, como vamos a ver más adelante, ya estás violando mis derechos. Y esos son derechos internacionales. Entonces, ahí habría que ver exactamente el caso de México, cómo lo está haciendo, ¿ya? Y podría ser que, claro, que ciertas... y también, bueno, pasa mucho esto, o sea, no porque tú le pongas Creative Commons, la gente va a hacerte caso, ¿ya? En el fondo, lamentablemente, y de hecho uno lo ve, o sea, muchas veces yo he visto presentaciones de PowerPoint donde dice que lo sacaron la foto de Google, y es como, insisto, no existe eso. Google no tiene un banco de fotos. Marcelo. Sí, interesante, muy interesante lo que ella acaba de comentar, porque yo me topé en algún momento con en la búsqueda de software, ¿ya? Me encontré con esta realidad de que hay muchos software, sobre todo en México, bueno, en América Latina en general, software que están como súper manoseados, me refiero al código, ¿ya? Entonces son como muy genéricos, pero resulta que andan dando vueltas y nadie los licencia, nadie los registra y eso se comercializa mucho. Entonces, claro, y por ejemplo, llega mucho software acá en Chile, estoy hablando de varias marcas reconocidas de software de gestión, de venta, etcétera, y que acá le ponen la marca, le meten mano un poquito al código y después lo venden, lo licencian, lo registran y todo. Entonces, me llama mucho la atención y es súper poderoso también lo que ella acaba de mencionar porque es una realidad. Es una realidad. Entonces, anda mucho software sin registro, sin marca, dando vuelta. Entonces, ¿cómo se regula o cómo se podría regular eso frente, por ejemplo, a la intención de inscripción de una marca? Sí, es que ahí justamente en código, ahí hay un problema que vamos a tener siempre. La piratería existe y ha existido en todas las líneas y en lo que es informática, incluso es como que la gente que hace piratería se pone sus medallas de que hizo piratería. Entonces, y eso es muy viejo, o sea, hacer un crack, cuando se hacían los crack antiguamente, eh, hacían imágenes específicas para mostrar quién había logrado craquear tal o cual programa. Entonces, porque en el fondo dice que eres un buen programador además. Entonces, habla muy bien de ti, aunque habla muy mal de lo que estás haciendo, habla muy bien de ti en términos técnicos. Y eso es súper difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos de código que es código que tú puedes ver. Porque, claro, si uno trabaja con, no sé, C++, tal vez compilando el código ya hay una primera parte donde evito que tú puedas acceder directamente al código, pero de todas maneras tú puedes hacer ingeniería inversa. O incluso puedes simplemente agarrar lo mismo que tú estás viendo y replicarlo, pero va a ser una creación nueva basada en otra. Pero ¿cómo demuestras que fue basado en esto? O sea, si le pasa a Apple con Samsung, cuando Samsung copió exactamente las dimensiones del diseño del primer iPhone, las dimensiones de teléfono, de hardware, y además del
la pantalla, la pantalla de inicio, donde los botones tenían hasta la misma forma. Por eso los botones de los Samsung o de los cualquier otro teléfono no es exactamente el mismo cuadrado con los bordes redondeados que en el iPhone, pero sí lo fue la primera versión. ¿Por qué? Porque fue una copia exacta. ¿Ya? Pero ¿por qué no es? Porque eso está patentado. Es un diseño gráfico patentado por Apple, que tiene una distancia entre cada uno de sus iconos. Pero, o sea, por eso digo, si Apple no logró evitar que Samsung le copiara, ¿qué queda para nosotros? Entonces, en lo que es informática, es un tema que no sé si algún día se va a poder solucionar. ¿Ya? Y por eso que muchos informáticos prefieren que su código esté disponible y generan framework, la cantidad de framework que existe en código en PHP, JavaScript, eh, Python, es enorme, porque son códigos abiertos y prefieren que sean reconocidos por su labor y eh, más que cerrar el código. Así que por ahí va la cosa, por en el fondo justamente eso, o sea, mejor abro el conocimiento en vez de cerrarlo. ¿Ya? Ese es el tema y eso es lo que trata esta charla también. Eh, bueno, esto más o menos un poco por lo que hemos venido mencionando. Los artículos académicos generalmente están licenciados bajo estas dos licencias que facilitan la difusión y citación, o sea, uso no comercial y CC BY. El no comercial a veces es importante para una revista científica porque si no podrían tomar nuestro trabajo y publicarlo en un libro, haciendo referencia a nosotros, pero lucrando de nuestro trabajo. Y no tendría problema porque en el fondo si nosotros no le dijimos que no podía hacer uso comercial, pueden poner todo nuestro compendio de trabajo en un libro sin pedirnos permiso. Eh, Imágenes y gráficos, generalmente se usan estas otras licencias, ¿cierto? De compartir igual o no modificar, dependiendo de lo que queramos, para mantener la integridad. En el software y código, como he mencionado antes, esto de share alike, compartir de la misma forma en que lo comparte el autor original, y dominio público muchas veces para set de datos, ¿ya? Donde en el fondo quiero dejar disponible estos datos de algunas especies, qué sé yo. Y aún así, estos sets de datos muchas veces son compartidos como CC BY también, porque en el fondo hay alguien que tomó la información y quiere ser reconocido. Y también es bueno porque así hay alguien a quien preguntarle. Así como si tengo dudas de cómo tomaste esos datos, yo puedo acudir al autor. Sí, hay una Eh, pregunta sobre ¿Sí? eso también. Daniela Morales pregunta si puede ser protegido un paper con CC BY o CC BY NC y las imágenes y gráficos del mismo paper en otra licencia como CC BY Exacto. SA. Sí. No lo mencioné y lo saqué, de hecho, para hacer un poco más corto, porque hay mucha información acá que podría yo incorporar. Pero justamente uno puede licenciar dos cosas distintas, el texto con una licencia y las imágenes del texto con otra licencia. ¿Ya? Puedo combinar licencias también. Entonces, por ejemplo, en un libro, yo podría hacer un libro abierto, pero las imágenes del libro tal vez no me pertenecen a mí, le pertenecen a otra persona, y esa persona no quiere que se hagan obras derivadas. ¿Ya? Entonces, las imágenes del libro las puedo compartir de una forma y el texto del libro de otra forma. Puedo combinar licencias también, porque son obras distintas que hacen una obra más grande. Así que también se puede. Esa es muy buena pregunta. Cuando hablamos de integridad académica, que también en la universidad hemos estado hablando harto de eso, las licencias Creative Commons facilitan justamente saber quién es el autor, y esto hace referencia a lo que mencionaba en un caso anterior, donde si yo subo algo a internet, pero no digo quién lo hizo, es más difícil citarlo. Muchas veces pasa que nuestros estudiantes llegan con una cita que sale el link, que obviamente está mal referenciado, pero tampoco le estamos dando las herramientas para que lo citen. ¿Ya? Debería haber un autor, debería decir una fecha, ¿cuándo hizo esto? ¿Ya? Porque tal vez sí, lo hizo un autor en tal fecha, pero ya no es válido, ¿ya? O cambió de opinión, ¿ya? Si es que se refería más a una opinión. Los datos cambiaron. Entonces también eso es súper importante, lo mismo que pasa con un paper. ¿Ya? Si en un paper muy distinto, mirar un paper del 60 y decir, no, mira, en el 60 decían que no había cambio climático. Sí, pero oye, estamos en 2024, ¿ya? Los datos han cambiado. Ética, ya la parte ética,
el centro de lo que es la integridad académica, ¿cierto? Entonces así tú le das pautas claras de qué puedes hacer o no con la obra. ¿Ya? Ahí, de ahí viene la ética de la reutilización, qué puedo o qué no puedo. Y obviamente brindar acceso abierto al conocimiento, democratizar el conocimiento. ¿Ya? Estamos en la era del conocimiento, pero la idea es que democratizarlo, que todos puedan acceder a ese conocimiento. ¿Ya? Ahora estamos con todo el tema de inteligencia artificial y por eso OpenAI se llamaba OpenAI, ¿ya? Porque la idea era justamente tener abierto esto a todas las personas y por eso siempre sacan un modelo que es abierto, para dar acceso abierto al conocimiento. Eh, Atribución clara, ¿cierto? Hay que dar crédito para reforzar esto de la transparencia, para evitar el plagio, ¿ya? Para ayudar a la citación correcta, como decía antes, si no le digo al autor, o sea, al que me va a citar cómo citarme, obviamente puede cometer algún error, ¿ya? Entonces, de esta forma, usando esto es mucho más fácil. Aquí hay una herramienta que Daniela la va a postear en, en el chat, ¿ya? Y que esto les puede ayudar también a visualizar qué licencia podemos ver. Vamos a ver más adelante quizás el ejemplo de esto. Pero lo importante es incluir todos los elementos. O sea, si yo voy a licenciar algo, tengo que decir quién es el autor, cuál es el título de la obra, el enlace a la obra original y la licencia sobre la cual se distribuye. Puedo usar herramientas para eso, como esta. Y si se hacen modificaciones a la obra, yo debiera decir cuáles son esas modificaciones. ¿Ya? Y esto se utiliza mucho en Wiki Commons, que son las imágenes que se comparten en Wikipedia, ¿ya? Que uno también puede contribuir. Yo he contribuido ahí con imágenes, de repente hacen eh, llamados internacionales donde uno puede aportar. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso aporté hace muchos años atrás con una fotografía de un terreno, ya poniendo una trampa para capturar cierto tipo de insectos. ¿Ya? Entonces eso aporta a que otra persona pueda incluir esa imagen dentro de un artículo de la Wikipedia. ¿Ya? Y como digo, en Wikipedia se usa mucho este tipo de cosas. Entonces, el formato recomendado, tener el título, el autor, el enlace, el tipo de licencia, y esto quedaría más o menos así, ¿ya? Con el título, por tal persona, disponible en tal parte, licenciado bajo tal licencia. Entonces, si quisiera yo licenciar, por ejemplo, esta presentación, ¿ya? Yo la podría hacer de esa manera, ¿ya? Y se me olvidó haber puesto haber copiado haberte pasado, Daniela, este enlace antes, pero lo podemos copiar después. Esto ya está disponible y lo pueden descargar, ¿cierto? Pueden descargar esta presentación y tiene esta licencia, ¿cierto? Que es Creative Commons de atribución. Ya solamente tienen que decir quién lo hizo y hacer lo que quieran con ella. Ahí hay una pregunta. Caterina. Sí, me salta la duda, ¿cómo Creative Commons avala de que lo que se está poniendo es cierto, que la persona es, que los contenidos no son ofensivos, ese tipo de cosas? Buena pregunta. En realidad los contenidos creo que podrían ser ofensivos, creo que no hay porque en el fondo si son ofensivos y el autor es ofensivo, va de la mano con el autor, ¿ya? Creo que no hay límites con eso. Y Creative Commons no juega ningún papel, ¿ya? Creative Commons no hace absolutamente nada. Simplemente Creative Commons te da la opción de utilizar estas licencias porque no es un repositorio. No buscan a qué trabajos han sido licenciados bajo qué, o de repente sí, hacen de repente búsquedas para ver cuánto han avanzado, pero en el fondo todo cae en la mano del autor, ¿ya? Que es lo mismo que ocurre cuando tú dices que algo es tuyo y no es tuyo, ¿ya? Tú puedes atribuirte, eh, y ocurre hasta con paper, ¿cierto? Puedes atribuirte el haber creado algo cuando en realidad no lo hiciste, ¿ya? En el fondo esto, no es Creative Commons quien está protegiendo, eres tú, ¿ya? Es uno quien está protegiendo su trabajo, utilizando esta licencia, ¿ya? Ellos no velan por nosotros. Por eso decía al principio, nosotros tenemos que velar por nuestros propios derechos. Y es lo mismo que ocurre con el copyright. No anda, eh, digamos, no sé, INAPI, por ejemplo, persiguiendo a la gente. Yo tendría que decir, oye,
me plagiaron, hicieron tal cosa, y después levantar un caso, ¿ya? Y se hace. Y uno podría levantar un caso y si tú licenciaste algo bajo Creative Commons, también lo puedes hacer, ¿ya? Pero por ahí va el tema. Es uno quien tiene que velar por sus derechos. Aquí tenemos el caso que les decía, una empresa chilena, ahora internacional, utilizó una imagen con licencia Creative Commons by NC. ¿Qué significaba by NC? Que puede citarse, pero no es de uso comercial. Tienes que citar al autor y sin uso comercial. Y la usó en un anuncio comercial, incluso creo que fue en la televisión, más una página web asociada a esto, eh, violando este tema de del uso no comercial. Tampoco citó al autor, ya otra violación más. Y además, eh, cuando fue consultado la primera vez, dijeron que no, que era de ellos. ¿Ya? Pero aquí está el caso, Falabella fue quien infringió los derechos de autor, esto es del 2007. Infringe los derechos de autor con esta fotografía, no sé si alguien la recordará, probablemente no. Había una campaña publicitaria de esa época que era como, no recuerdo el eslogan, justo corté aquí abajo el nombre de la campaña, pero es como, no sé, sé diferente, por decir algo, y justamente usaron esa imagen, ¿ya? Y esta persona había licenciado esto con un Creative Commons, y como él la posteó en una página web mucho antes de que saliera este comercial, él tenía el antecedente, ¿ya? Ahí esto es importante también, o sea, ¿cómo demuestro que eso es mío? Bueno, porque yo tengo el original. La imagen que posteé, por ejemplo, en internet es de, no sé, 800 por 800 píxeles, y la que yo tengo es de 3000 por 3000, ¿ya? O la tengo en trazado de vectores, o sea, es la original, ¿ya? Entonces tengo cómo demostrar que la mía es la original, ¿ya? Yo la puse en internet 2 años antes, por ejemplo. Y finalmente, la agencia, que era Porta 4, ¿cierto? Eso era, de culto era la campaña publicitaria de Falabella. Bajaron la imagen y tuvieron que indemnizarlo. Y esta persona, de hecho, usó la plata para una escuela donde él trabajaba, qué sé yo, y montó ahí una cosa con Linux, ¿ya? Porque justamente era una persona que conocía, estamos hablando del 2007, hace muchos años atrás, donde no se hablaba mucho de Creative Commons, pero para él era común porque él trabajaba con Linux. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si tengo un artículo de investigación, y aquí la idea es que a ver si participan en el chat, por ejemplo. Voy a ver si puedo abrir el chat. Aquí. Si, por ejemplo, tengo un artículo de investigación y mi propósito es que se difunda ampliamente y se reutilice por otros investigadores, ¿qué licencia me recomiendan? Quiero darle amplia difusión y reutilización. Perfecto, ahí va, CC BY. A ver, ¿alguien más? CC BY 4.0, pongámosle ahí 4.0. ¿Alguien opina que hay alguna distinta? Ahí hay otra, CC BY, CC BY NC. Bien, dejemos eso ahí. Veamos ahora una fotografía científica, ¿ya? Que tiene que mantener esta integridad visual, no como un investigador famosillo, ¿cierto? Que cambió la fotografía en Photoshop para que se vieran mejor en su paper. Y quiero mantener esa integridad. C, C, by SA, NC. Perfecto, por ahí ya vi la correcta. Voy a ponerle aquí más corto, by ND, by SA, NC. Fíjense que muchos están pensando en esta. Bien, dejemos por ahí. Un set de datos ecológicos. Un set de datos ecológicos. Quiero dejarlo para acceso abierto. Perfecto, aquí tenemos una opción, ¿cierto? Si de la vieja escuela, así que el cero lo hago así. CC by SA. CC by 0. ¿Ya?
CC by 0. Ya. Aquí, mm, vamos, aquí hay más variedad, ¿se fijan? Ahora, este mezcla un poco algunas cosas, ¿ya? Pero en realidad cuando es 0, no puede ser by, ¿ya? Porque en el fondo no, el 0 implica que yo no puedo. Ahí hay otro más, Miguel también diciendo CC by LC0. Claro, nos suena como que debería ser de dominio público, ¿cierto? Por eso tendemos a agregar el 0, pero queremos darle otra connotación, ¿ya? De que igual me citen, o sea, no comercial. Si le pongo 0, ya no tienen que citarme, no es necesario, ¿ya? Si yo lo dejo bajo licencia 0, ya simplemente lo pueden usar, ¿ya? Entonces es esta la que corresponde cuando es 0, ¿ya? Que es de dominio público. Vean, hagamos un repaso. Aquí, primero, siempre tenemos el CC de Creative Commons, ¿cierto? By. O sea, simplemente, si lo que quiero es que me difundan rápidamente, o sea, simplemente cítenme. Y alguien dice, perfecto, cítenme, pero no comercial. Perfecto. Ambas son posibles, ambas están bien en este caso. Si quiero mantener la integridad visual, ¿ya? En este caso, esto es mantener la integridad visual, no derivados, ¿ya? Y en este caso es más bien no comercial y compartir igual. A veces el compartir igual es el que nos hace pensar que compartir igual significa sin trabajos derivados, pero compartir igual significa compartir con la misma licencia, ¿ya? Esto es compartir, digamos, sin modificación, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapo donde tengo la... Aquí está. ¿Ya? Aquí está lo que podríamos hacer, ¿cierto? Acá podemos, sí, obviamente, agregarle lo que dijimos antes, ¿cierto? De no comercial, súper bien, se usa bastante. Esto es lo importante para mantener la integridad. Y aquí cualquiera de estas dos, si es que quiero que me citen o si ya en realidad no me interesa que me citen. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Y qué utiliza Cielo? ¿Qué creemos que utiliza Cielo? Base de datos internacional, ya latinoamericana, nacida en Brasil, ¿cierto? ¿Qué usa Cielo? ¿O qué creeríamos? Si alguien quiere, eh, ¿cómo se llama? CC by SA. A ver. Ah, parece que aquí no puedo dibujar. Aquí sí. Ya. Podría ser, perdón, olvidé Dígame. levantar la manito. ¿Qué No importa. So sorry, de verdad. No me percaté. Ya, se me ocurre que, bueno, ya lo puso, ya, pero sí, era No, como, estoy poniendo los que aparecen en el chat nomás. ya, ya, así que Así podría que ser como compartir y, ¿cómo se llama esto? Ahí, como dar la referencia de autor, ¿cierto? Creative Commons by es con la referencia del autor. Sí. Y, ¿cómo se llama esto? Volver a editar, redistribuir, Compartir igual. compartir Share igual. alike. Sí, compartir Ya, igual. esa sería la misma opción que habían mencionado al principio acá. Ah, Y ya, aquí, ya. ojo, aquí viene lo interesante, que Cielo no define la licencia. Entonces, esta era una pillería. Pero vamos a ver por qué. El que define la revista el que define la licencia es la revista. La licencia no la define Cielo. Entonces, por ejemplo, Chungará tiene compartir no comercial. O sea, compartir, digamos, referenciar al autor, no comercial. ¿Ya? Que tiene sentido porque en el fondo, bueno, si alguien va a hacer uso comercial, uno tiene que ponerse en contacto con la revista, en contacto con los autores. A priori no significa que no puedes hacer nada, significa ponte en contacto con nosotros y lo conversamos. ¿Ya? Compartir entonces no comercial. Después, acá tenemos otra. Biological Research tiene solamente by. O sea, mientras no referencias, puedes usar el contenido de la forma en que lo estimes conveniente. Pero tienes que citar al autor. Y muchas veces citar al autor y citar a la revista, porque en el fondo si cito al autor, tengo que decir dónde lo publicó. Entonces también la revista se beneficia, que es lo que siempre hacemos. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Eh,
ahí, por ejemplo, comentan que la RECSE de la UCSC usa CC BY. Iba a buscarla en cielo y no me acordé cómo se llamaba, no sé si está en cielo, pero iba a buscarla en cielo y no me acordé cómo se llamaba, así que eh, no lo puse. Acá tenemos otra, Latin American Journal of Aquatic Research, también revista chilena, ya, la JAR para los amigos, eh, usa una justamente sin modificar, sin obras derivadas. Pero aquí es donde yo de repente, cuando uno conversa con la gente de distintas revistas, que sé yo, los editores, muchas veces ni siquiera conocen bajo qué modelo está publicado esto. Porque yo le digo, bueno, pero ¿puedo tomar parte del texto y citarlo en mi artículo? Sí, por supuesto. Pero es que esto de acá, yo siento que me impide tomar parte del texto y citarlo en mi artículo. ¿Ya? Ahora, claro, uno sabe que en los papers científicos se puede hacer eso. Entonces, uno asumiría que esto, por ejemplo, está para las imágenes. Que si voy a tomar una imagen, no puedo modificarla. Que tiene sentido. ¿Ya? Pero todo esto empieza a restringir el uso de los artículos. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Cielo? La recomendación de Cielo es esa. Usar solamente by. ¿Ya? Y en caso ya, como piensen usar by, y si no, by no comercial. ¿Ya? Esas son como las recomendaciones de Cielo. Sí, Marcelo. Sí, no, el alcance era ese que me llamó la atención, que, bueno, estaba el atributo de no comercial, al ladito del es igual, o sea, antes. Claro. Claro, puede ser esto. Aquí cada revista define lo que quiere poner. Entonces, si en el fondo ellos creen que esta es la mejor para ellos, bueno, puede ser. ¿Ya? Pero yo diría que para revistas científicas es buy y buy no comercial, súper bien. Eh, Gracias. ok, Hay también una Science, pregunta aquí. así, Eh, sí, Catherine pregunta si sus clases que suben a EVA debieran realizarles con licencia Creative Commons. deberíamos, deberíamos para, en el fondo, permitir que sean reutilizadas. Claro, son Si eso es lo recursos que educativos queremos, abiertos. claro, si eso es lo que queremos, debería tener la licencia, digamos, Creative Commons, alguna licencia para que en el fondo simplemente y pasa mucho con las, cuando uno encuentra cosas, por ejemplo, si uno busca un tema en particular y busca, no sé, llega a una presentación en Script o otras plataformas donde hay presentaciones, tienen alguna licencia asociada. Lo que pasa es que nosotros generalmente, como tenemos una distribución solo para nuestros estudiantes, yo, por ejemplo, no les agrego nada, ¿ya? Porque es para mis estudiantes. ¿Ya? Y muchas veces incluso, hay que decirlo, como es un uso particular, no es público, uno podría, por ejemplo, usar una imagen que es de un libro que no tengo los derechos, ¿ya? Pero como es un uso restringido dentro del aula, la universidad tiene acceso al libro, qué sé yo, entonces yo sí puedo usar ese libro. Entonces pongo la imagen y por eso mismo no puedo dejarlo pública, esa presentación abierta totalmente al público, porque estoy infringiendo ciertos derechos si lo libero al público común, para todo el público. ¿Ya? O si, por ejemplo, en mi presentación se me olvidó citar alguna fuente específica, ¿ya? Y no lo hago y lo libero al público como si todo eso fuera mío, ¿ya? No en el contexto de una clase, podría estar infringiendo derechos de autor. ¿Ya? Entonces, en el contexto de EVA o de nuestra plataforma, ¿cierto? Como es más cerrado, eh, obviamente sería buenas prácticas usar Creative Commons, de todas maneras, pero hay que tener ojo porque a veces estamos usando cosas que no deberíamos usar o que no podemos dejarla en el contexto de en el contexto público, ¿ya? Pero sí en una clase. Science, una revista clásica, ¿cierto? También se adscribe a ciertos eh, digamos, licencias de Creative Commons. Por ejemplo, ellos, Creative Commons by NC, Creative Commons by, se fijan, son las dos más clásicas. Ahí uno puede estar o no de acuerdo con muchas cosas que después ellos mencionan entre medio y la cantidad de plata que cobran son temas aparte, ¿ya? Pero dicen que tienen cosas abiertas a su modo también de ver la ciencia abierta, ¿ya? Que es mucho más cerrado de lo que estamos acostumbrados. Así que
Pero, por ejemplo, tenemos otras revistas como Plus One, ¿ya? Que es una revista realmente abierta, ¿ya? Que tiene incluso, podemos ahí revisar después la política, ¿cierto?, de Open Access para algún trabajo, y también en plus.org podemos ver la política de Open Access de este conglomerado de revistas, ya que tienen una página dedicada al acceso abierto y son como pioneros dentro de lo que son las revistas grandes de acceso abierto, ¿ya? Y todos se suben al carro después, ¿ya? Esto es como, sin irnos por el lado de la política, pero para mí esto me recuerda mucho cuando alguien dijo, esto no prendió, allá en el 2019, ¿ya? Y después veíamos que se estaba quemando todo en las calles. Así mismo ocurrió con Creative Commons. Al principio todo el mundo, no, esto es una cuestión hippie, esto va a pasar, después se les va a olvidar, es algo sin importancia, el Creative Commons como lo conocemos no va a cambiar, y ahora grandes editoriales están usando las licencias Creative Commons, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque en el fondo no reinventas la rueda, o sea, ya tienes esta licencia y es cosa de adscribirte a ella, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil que ponerte a redactar un texto gigante de cómo son tus licencias, mejor te adscribes a licencias ya establecidas, ¿ya? Por Creative Commons, ¿ya? Y ahí el Sevier, MDPI, Wiley y otras. Todas tienen de alguna forma tienen estas licencias Creative Commons que uno puede eh, meterse en esto. ¿Ya? Y aquí una última slide con algunos recursos adicionales, ¿cierto? La página que les comentaba que podemos ir seleccionando esto para escoger la licencia. Aquí hay un resumen, por ejemplo, en PDF, donde vemos mucho de esto que hemos visto ahora de Creative Commons en un solo PDF muy cortito. Los logos que fueron usados están acá, ya en esta página de Creative Commons. Acerca del dominio público, también un PDF cortito, súper interesante y fácil de digerir. Y aquí tenemos un ejemplo de licencia en español, porque las licencias pueden estar en español o en otro formato. Y acceso también al DOAJ, ya que es el directorio de revistas de acceso abierto, que hay más de 10.000 revistas que tienen acceso abierto y que están en este directorio. No significa que por estar ahí sean buenas revistas o que podría haber alguna depredadora ahí, probablemente, ¿ya? Pero tenemos ese directorio también de revistas. Y para terminar, si se fijan, al principio yo puse esto mismo o muy parecido a esto, ¿ya? Esto creo que uno debería poner, ¿ya? O como lo puse antes, así como el nombre de la obra, ¿ya? Por Carlos Zamora, qué sé yo, bajo licencia tanto, y aquí está el link a la licencia, ¿ya? El nombre de la licencia completo, nombre de la licencia acortado, y el link a la licencia donde uno puede ver más información sobre ello. Y no sé si hay alguna otra consulta. Pregunta por aquí Daniela Morales si los dos son gratuitos o el autor debe pagar. O sea, me imagino que habla de las revistas indexadas en DOA. Eso es independiente. Eso es totalmente independiente. Hay revistas indexadas en DOAJ donde tienes que pagar para que sea abierto o tienes que pagar simplemente, porque son cosas distintas en el fondo. Ahora, el tema, yo personalmente considero que no está mal cobrar. El tema está en cuánto cobrar, ¿ya? Eh, pucha. Y el tema está en cuánto cobrar, ¿ya? Porque si vamos a cobrar en libras esterlinas, no es lo mismo que cobrar $300, por ejemplo, qué sé yo, que en el fondo hay costos asociados a la mantención de una revista. El tema es cómo vamos a financiar la revista, es un tema, pero lo otro es cómo las grandes editoriales se van a hacer ricas con esto. Y Marcelo Mendoza pregunta si puede licenciar los trabajos académicos. Claro, o sea, los papers están todos licenciados, ¿ya? Lo que son papers están todos licenciados. Trabajos académicos que no están, digamos, formalmente publicados, sí es bueno que si tú, por ejemplo, tienes un sitio web, es bueno que le agregues una licencia que quede clarísimo quién es el autor, el año y todo eso, y con una licencia. Es muy bueno. Aquí tenemos, ven esta pantalla, ¿cierto? Para escoger la licencia, ¿sí?
Bueno, ahí eso que Sí, se ve. menciona Morela es importante igual, que hay repositorios como Zenodo, por ejemplo, donde puedes publicar en acceso abierto y ahí mismo tú puedes seleccionar el tipo de licencia, te pregunta la información, entonces así tampoco se te va a olvidar qué información poner. Va a estar la fecha en que subiste eso, el nombre del autor, la institución, quizás todo eso. Entonces aquí lo último que Creo que podemos, también hay casos especiales, por ejemplo, cuando uno cede sus derechos, usualmente a una revista o a una editorial, y ahí quien pone la licencia, el dueño de ahora estos derechos, que son los patrimoniales, que claro, son de venta, distribución y copia, y ellos son los que ponen la licencia. En algunas revistas uno no coloca la licencia porque dejó de ser dueño al momento de firmar este contrato. Y eso es algo que exacto. tendrían que visualizar. Ahí ustedes leer bien ahí las letras chicas y la revista podría colocarle o podría preguntarles qué licencia prefieren ustedes o decirles, nosotros trabajamos con esta licencia, ¿estás de acuerdo? Y ahí publican. Exacto, claro. O sea, de hecho, si hay algo que ya está publicado, ahí hay que tener cuidado, porque podríamos estar infringiendo otros derechos que cedimos nuestros derechos en algún punto. Entonces, subir a Zenodo, por ejemplo, o a ResearchGate algo que por normativa de la revista está cerrado, estaríamos infringiendo la normativa de la revista. Hay una mano levantada, igual, Garen. Hola Carlos, muchas gracias por tu charla. Tengo una pregunta. Las tesis o documentos que se suben en repositorios de universidades, ¿eso automáticamente debería estar como licenciado? Porque según yo recuerdo, no te preguntan cuando te piden la autorización de publicarlo, si es que bajo alguna licencia o no. Buena pregunta. Oficialmente, bueno, generalmente todos los repositorios, un repositorio, digamos, que cumple con ciertos estándares, si vas a meter algo dentro de ese repositorio, tiene que tener permisos para poder subirlo. De Si no hecho, te preguntan, ¿sí? sí, de hecho aquí en biblioteca estamos modificando los procesos para empezar a agregar eso. Estamos trabajando para modificar los formularios para poder agregar las licencias a lo que quieran disponibilizar. Esto a raíz del proyecto de ciencia abierta que estuvimos trabajando en el 2022-2023, se está trabajando con eso. Actualmente para publicar en el repositorio institucional, el nuevo creado por ciencia abierta, sí, se puede ahí completar este formulario con las tesis doctorales. Nosotros estamos abarcando las tesis doctorales por ahora y llegará un momento en el que regularizaremos con las tesis de pregrado y magíster que están en estos momentos en otro repositorio y que llegaremos a juntar. Entonces, sí, la idea es justamente incluir ahora las licencias, actualizarnos a este nuevo mundo que está saliendo. Entonces, muy pronto vamos a empezar con nuevos formularios pidiendo la Exacto. licencia. Y por eso también buscamos hacer esta charla, para empezar ya a la comunidad a adaptarnos a estos nuevos cambios. Claro, y lo que también no hay que perder de foco es que aún así, si tu tesis tiene tu nombre, esa tesis tiene tu derecho. Entonces, de todas maneras, eso te pertenece, ¿ya? Entonces, si alguien utiliza una imagen, por ejemplo, que es una imagen tuya, estaría en el fondo violando tus derechos si es que no es autorización explícita. La ventaja de agregar estos derechos en los repositorios o que te pregunten, por ejemplo, es para tú abrir un poco más el abanico de cosas que puedes hacer, ¿ya? Jorge Mancilla. Muchas gracias por la charla y por tengo una duda sobre el tema de los derechos, porque en los casos de resultados de propiedad intelectual, por ejemplo, alguna obra, algún protocolo, etcétera, algún manual, los derechos patrimoniales son de la universidad, no así los derechos morales que son efectivamente de los autores. ¿Eso cómo chocaría en este proceso de liberar las licencias? Buena pregunta. Es que, nuevamente, cuando tú tienes los derechos como patrimoniales, en este caso, esos derechos patrimoniales significa que en el fondo probablemente estás cerrando algo, ¿ya? Entonces siempre hay que pensar en que Creative Commons apunta a lo abierto, ¿ya? Entonces, si tú quieres cerrar algo, muchas veces en esos casos queda licenciado justamente formalmente por la universidad y tú tienes los derechos, como tú decías, se me olvidó el nombre,
como éticos, Claro, digamos, los derechos morales claro, de los morales. autores de la obra, pero no son Morales y Exacto. derechos patrimoniales patrimoniales. al hacerlos, claro, con equipos de la universidad, con recursos de la universidad, etcétera. Claro, claro, pero en ese caso es porque probablemente tú vas a sacar algún provecho económico, ¿ya? Ahí siempre, obviamente, si hay un recurso que es de la universidad y la universidad está esperando que tú lo licencias de alguna forma y tú lo dejas en abierto, sería como que alguien te financia para que tú patentes algo y tú lo publicaste en un paper. Ya perdiste automáticamente el derecho a patentar. Entonces, es algo que ahí tú tienes que saber el objetivo, ya que lo veíamos también hace un rato. El objetivo de por qué tú usarías una licencia u otra. Y en este caso, si tú quieres proteger algo, entonces proteger algo y que no quieres que se viralice, entonces tienes que cerrarlo. Ya, perfecto. Ya, es la única Entiendo, claro, forma. que son estrategias, son diferentes estrategias. Sí. Perfecto. Ahí. Ah, Daniela pregunta por los tiempos de embargo. Ya. En los tiempos de embargo, por ejemplo, yo personalmente tuve que decir que mi tesis doctoral en una universidad que no voy a mencionar, no la pusieron en el repositorio, ¿ya? Lo cual va totalmente en contra de lo que hemos estado conversando acá. ¿Pero por qué? Porque necesito que cierta información esté en embargo por un tiempo y no me dan la opción. ¿Ya? En cambio, en el repositorio de ANID, sí están las tesis y ahí te preguntan cuánto tiempo de embargo necesitas, porque es obvio que no siempre alcanzas a publicar todo lo que tú tienes en el tiempo en que sale la tesis pública. Entonces, ahí es súper importante cuando uno va a meter su trabajo en un repositorio, es conocer esos tiempos de embargo. ¿Ya? En el caso de las revistas científicas, igual hay algunas que te dicen, mira, lo vamos a tener cerrado por un año y después lo dejamos en acceso abierto. Bueno, son las políticas de la revista, pero sí es importante revisar eso de los tiempos de embargo. Zenodo, no sé si tiene tiempo de embargo, hace mucho tiempo que no meto algo en Zenodo. Parece que Y sí. Dentro Zenodo, del alto archivo tiene la opción. Hay de hecho acceso restringido. Algunos se muestran con acceso restringido y creo que sí tiene la opción del embargo y de colocar hasta qué tiempo antes de que se libere. ya. Sí, es probable. De hecho, en muchos de estos repositorios es para cumplir también con algo que se llama, no me acuerdo en este momento, pero tiene que ver con el archivado de información, ¿ya? Que en el fondo hay Autoarchivo para los investigadores y preservación digital. claro, no, pero me refiero en general, para no perder la información publicada. Ya, por ejemplo, revistas antiguas, ya, que no estaban en ningún repositorio y la revista ya se cerró, ya, por ejemplo, hay ciertos protocolos, ya, ahí Daniela, por ejemplo, menciona los principios FAIR, ya, eso es uno de los protocolos, pero además hay otros protocolos de cómo va a ser el archivado de esa revista. Hay revistas, por ejemplo, que tienen unos protocolos de seguridad súper importantes, por ejemplo, que usan lo que usa el CERN, ya, en Suiza, ya, entonces, hay incluso protocolos para ciertas revistas donde implica imprimir ciertas copias y dejarlas guardadas, almacenadas en ciertos espacios físicos para impedir la pérdida de información. Además de todo lo que haces en digital, ¿ya? Porque finalmente eh, en digital pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Y es muy fácil perder la información. Eh, una pasada rápida antes de terminar por este el sistema para escoger la licencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo ya sé qué licencia escoger, ya le pongo aquí y ya me pregunta y ahí yo escojo. Simplemente escojo la licencia y aquí me sale una breve descripción, ¿ya? Y puedo avanzar. Si no la conozco, aquí entra lo interesante y me empieza a hacer preguntas. ¿Ya? ¿Quiero que me atribuyan el trabajo o no? Si no quiero que me lo atribuyan, esto es sencillo, terminamos acá y es dominio público. No, yo quiero que me atribuyan el trabajo que yo he hecho. Entonces, perfecto, vamos, sigamos adelante. ¿Quiero permitir a otros que usen mi trabajo de forma comercial? Sí, que lo usen de forma comercial. Y ahora ya empieza a restringir y le quita automáticamente el uso no comercial. No, no quiero que lo usen comercial. Perfecto, sigo. ¿Pueden adaptar mi formato? ¿O quiero que en el fondo restringir eso y que no se generen derivados? ¿Ya? No, yo quiero que se pueda
remezclar, hacer un remix, adaptar, qué sé yo. Y esto de adaptar es súper importante porque, por ejemplo, yo podría tener un libro en un sistema, ¿ya? Y yo podría llevarlo a otro sistema para que sea más inclusivo, por ejemplo. ¿Ya? Eso también es adaptar. ¿Ya? Ahí igual entran unas normas específicas que en el caso de los libros me parece que está permitido adaptarlo se considera la misma obra cuando lo adaptas, por ejemplo, al lenguaje braille. ¿Ya? O lo haces un audiolibro para que accedan personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Eso está permitido también por ley. Eh, Después, por ejemplo, si quiero que compartan adaptaciones de mi trabajo, es como, ¿cómo quiero que la compartan? ¿Ya? Si la deben compartir con la misma licencia, ¿ya? Entonces, share alike, ¿ya? SA. Si no, que cada persona decida cómo lo quiere compartir. ¿Ya? Siguiente. Y aquí me preguntan después si yo soy, que es súper importante, lo mencionaba creo que Caterina, cómo sabe Creative Commons que lo que yo estoy licenciando realmente es mío? Bueno, es una declaración nada más. Yo tengo el permiso para licenciar esto, o yo soy el dueño. ¿Ya? He leído los términos de la licencia y entiendo que esto no es revocable. Next. Y aquí, eso es lo mínimo que debiera existir. Ahora, para que esto tenga más detalles, yo aquí pongo el nombre del artículo. ¿Ya? Aquí pongo mi nombre. ¿Ya? Y puedo poner aquí el link al artículo, solamente como para ver qué ocurre cuando pongo el link. Voy a pinchar acá, voy a poner el mismo link. El nombre me queda ahora con el link. Si le pongo un link al perfil, por ejemplo, a mi LinkedIn o a mi ResearchGate, me aparece también mi nombre ahora con un link O al Orsi, y, o al ORCID, exacto. Y el año de promocionando el taller de creación, la próxima semana. exacto. Acuérdense que hay un taller de ORCID. Y con esto yo ya puedo licenciarlo, lo puedo copiar y después pegar en distintas partes. Lo puedo pegar en una página web con este código HTML, ¿ya? O también puedo usar la licencia abreviada o la licencia completa, ¿cierto? Que ahí ya queda mucho más claro para los que no comprenden este lenguaje de Creative Commons. Y ahí, como digo, la presentación, no sé si a ver, voy a dejar de inmediato, antes que se me olvide. Ah, 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 ah. ¿Dónde la agregué bien? Creo que la agregué acá. ¿Ya? Voy a dejarle, compartirle eso y para que puedan descargar directamente. ¿Ya? Ahí ya debieran poder descargar. Ahí está. ¿Ya? La presentación de hoy día para descargar, ¿cierto? Y ahí está, que está licenciado bajo esta licencia. Y uno puede pinchar acá y nos lleva a la licencia en español. ¿Ya? Aquí está en español. Y aquí me explica qué es lo que puedo hacer. Puedo compartirlo, lo puedo adaptar, tengo que dar atribución. No hay restricciones adicionales. ¿Ya? Y aquí uno puede leer todo esto y interiorizarse un poco más con toda esta temática. Carlos, Dígame. un caso práctico porque nos va a tocar. Esta Ujú. presentación, a pesar de que invita a la biblioteca, la universidad, tú eres el relator. Cuando se vaya a publicar, con cuáles, digamos, restricciones hacemos, ¿con las de la biblioteca o las tuyas? Porque alguien podría tomar fragmentos de tu presentación, ¿verdad? Y llevarlas a Instagram, llevarlas a otras plataformas. En este caso, ¿cuáles privan sobre otras? ¿Las tuyas o la de la biblioteca? Oh, qué buena pregunta. Lo que pasa es que, o sea, la presentación en sí, el documento, que eso es lo otro, el documento eh, es mío. Las palabras que están ahí son mías, ¿ya? Independiente que hay cosas que son de uso general y por lo mismo también es como la información, si alguien quiere citarla, basta con que la cite y estamos bien. Eh, el video no es mío. El video, por ejemplo, no es mío. El video no me pertenece. El video no es mi obra. Es de la biblioteca. Entonces ahí empieza este juego.
¿ya? Lo importante es que en el fondo, cuando uno está usando Creative Commons, en derecho eso le llaman de una manera que tampoco recuerdo en este momento, porque no soy de esa área, ¿cierto? Pero es como cuando tú ves la ley con lo que la ley quiere que ocurra detrás, ¿ya? Y en el fondo, si yo estoy usando Creative Commons, lo que quiero es que se comparta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eh, es probable que si alguien está compartiendo de esa manera, la intención es de compartir, ¿ya? Y ante la duda, lo mejor es preguntar al autor, ¿ya? Porque en el fondo siempre el autor mantiene ese derecho de que esto igual es mío, ¿ya? Entonces, ante la duda, yo creo que siempre lo mejor es preguntar. Yo, por ejemplo, he usado en un paper, usé una foto de una persona cualquiera, no un investigador, una persona X que tenía una foto muy buena de una polilla que yo necesitaba, y yo me contacté al autor y le pedí autorización al autor para usar su fotografía, ¿ya? Y yo tengo el mail donde está la autorización, y eso es suficiente, ¿ya? Entonces, ante la duda, siempre yo creo que lo mejor es también contactar al autor. Sí, justo por eso te pregunto. Sí, muchas gracias. Aprovechemos la evidencia grabada. Exacto. No sé si habrá otra pregunta porque ya tenemos casi media hora Y tengo, luego, porque está muy y tengo que buena irme esta porque tengo presentación, sí. tengo clase a la 1. Traté de hacerlo lo más corto posible y tuve que eliminar como 20 diapos, así que Excelente, excelente la presentación de verdad. No sé si los que están participando también opinan lo mismo, pero para mí que tiene un 7. Muy buena. Bueno, los esperamos el día viernes con el taller que se llama Open Alex para buscar información en acceso abierto también. Y bueno, reiterarle las gracias, por supuesto, a Carlos Zamora Mansur, eh, impactada todavía por este taller, muy, muy bueno. Tiene que quedar como una referencia en todas las páginas, no solo de la biblioteca, pues, porque ha sido una gran guía para todos. qué bueno, me alegro. Esa es la idea. Y cualquier cosa, pues, igual me pueden contactar. Yo trabajo como en temas siempre, o sea, llevo 8 años, temas de página web y cosas así, entonces todo lo que es, que tenga que ver con la web, a mí me interesa y por eso mismo ese pequeño homenaje a Aaron Schwartz, que en el fondo eh, eh, es un líder, era un líder innato. Entonces, súper importante reconocer a esas personas que gracias a ellos se generó todos los movimientos de ciencia abierta, ¿ya? Incluso estas páginas que comparten la información violando ciertas leyes, ¿ya? Es un impulso en el fondo a decir algo está pasando, hay un problema y hay que solucionarlo. Muchísimas gracias. Bueno, Por allí les dejé el enlace para las siguientes presentaciones. Nos quedan 3 todavía, apenas estamos iniciando. Esta es la segunda. Y gracias por participar, de verdad. Reitero las gracias a ustedes y al relator de hoy, que ha sido de lujo. muchas gracias por la Nos invitación. despedimos, nos vemos el miércoles. El viernes. Chao, chao, gracias a todos por participar. Muchas gracias. El viernes en el taller de Open. Chao, chao. El viernes, tienes razón.